Hola. Vamos a terminar hoy con estas reflexiones que estamos haciendo basadas en el Evangelio de Mateo capítulo 6, a partir del verso 25, donde Jesús habla acerca de cómo afrontar la incertidumbre, el miedo al futuro. Lo que estamos viendo es que para afrontar esa incertidumbre, Jesús tiene unas palabras que hemos estado meditando, que parecen fáciles de decir, pero que Él las argumenta. No os preocupéis en exceso por vuestra vida. Su argumento principal para convencernos de esto es que si eres hijo de Dios, entonces Dios es tu Padre celestial y no estás solo, no estás sola. El Dios todopoderoso y bueno, que alimenta las aves, como hemos ido viendo, y hace crecer los lirios del campo, también cuidará de ti. ¿Por qué? Porque eres de gran valor para Él. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Jesús lo ha expresado así, en el versículo 26, hablando de la comparación con las aves. ¿No valéis vosotros, dice Jesús, a los que le oyen, mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, que las aves? Verso 26. Así que para Dios, un hijo suyo es de gran valor y por eso, como cualquier cosa para nosotros de gran valor, la cuidamos. Ahora nos podemos preguntar, ¿realmente yo valgo para Dios? ¿Será verdad? No siempre sentimos o creemos o pensamos que valemos para Dios o para alguien. Incluso a veces sentimos lo contrario. En relación, por ejemplo, con nuestros padres, esposos, esposas, hijos, etcétera, o personas cercanas. Percibimos que no valemos para ellos, o percibimos que el valor que tenemos para los demás es muy frágil, porque depende de si hacemos lo que ellos quieren que hagamos o no. Y en ese caso sí valemos, si hacemos lo que quieren, y si no, no. Es una cosa muy frágil. Para algunas personas, el valor que tienen como personas depende demasiado del aspecto físico de su cuerpo, o de si tiene dinero y tiene posesiones, o títulos académicos, o si vas a la moda, o si tienes dinero para viajar. En definitiva, aspectos muy superficiales y frágiles. Aquí lo que vemos para aquellos que son hijos de Dios es que tienen valor para Dios porque son sus hijos. Y entonces aquí llegamos a una conclusión. Tienes un Padre bueno y poderoso y para Él vales mucho. Seas quien seas, porque eres su hijo. Ahora, permitidnos abrir un paréntesis aquí. Ya hemos dicho anteriormente que no todas las personas en este mundo son hijos de Dios. Sencillamente, porque en realidad no todas las personas quieren serlo. O no todas quieren serlo con las implicaciones que se derivan de esa relación. Por ejemplo, si aceptamos esta oferta de ser hijos de Dios, eso debería implicar en nosotros el querer conocer su voluntad como Padre para obedecerle. Y eso no nos gusta tanto. Queremos un Padre que nos dé todo lo que le pidamos, pero no uno a quien haya que obedecer. Y la relación de nosotros con Dios como Padre implica este conocimiento de su voluntad a través de la palabra de Dios, de la Biblia, de los Evangelios, para al final hacer lo que Él dice, porque Él es el Padre y nosotros no. Así que antes de aceptar la oferta de Dios, de adoptarnos, de ser hijos de Dios, debemos pensar si realmente queremos ser hijos de Dios con todo lo que ello implica.
Volviendo a nuestro tema de la ansiedad y el miedo al futuro, tenemos que reflexionar bien en lo que implica esta relación que tenemos de hijos con Dios, nuestro Padre. Si Dios existe, y es verdad, y es lo que creemos, y es verdad que quiere ser tu Padre, también es verdad que es un buen Padre y que no se equivoca nunca. Si no fuera así, no sería Dios. Él sabe exactamente lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Él ha prometido estar contigo siempre. Así que de nuestra confianza en ese Padre depende nuestra tranquilidad frente a la adversidad. Y para que esta verdad que estamos viendo de esa relación hijos de Dios con el Padre Celestial sea una realidad en nuestra vida, hemos de crecer en esa confianza. Fíjate que normalmente los padres saben más que los hijos y saben si algo le conviene o no le conviene a un hijo y cuándo le conviene. Y muchas veces un padre, un buen padre, dirá que no a algo que un hijo le está pidiendo porque sabe que no le conviene, o sabe que es pequeño, o sabe que aún no es el momento. Y un detalle más, aunque no aparece aquí en el texto que hemos estado analizando, debemos pensar que esa condición de ser hijos de Dios nos aporta una idea que aún nos ayuda mucho más en este asunto de la tranquilidad frente a la vida. El mismo Jesús dijo en diferentes ocasiones que la muerte no es el final de la vida y que en el caso de ser hijo de Dios, cuando mueres te vas con tu Padre Celestial a una vida eterna, sin fin, con Él, donde no habrá más dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte. Así que esta perspectiva de la vida nos ayuda incluso a ver las aflicciones, los problemas del tiempo presente, actual, en su justa dimensión. Porque lo podemos comparar con la grandeza de la eternidad de Dios, la eternidad, perdón, con Dios, nuestro Padre. ¿Qué significa esto? Que si enfermo y muero, evidentemente no es algo agradable, pero no es el final. Me voy con mi Padre. ¿Qué idea tan diferente de la muerte es esta? Qué diferente es tener esta seguridad ahora, ya, pase lo que pase. Pase lo que pase, nada nos va a separar del amor de Dios y de esa vida futura con Él. Y creer esto, que son palabras de Jesús en otros textos que no da tiempo de leer, cambia completamente nuestra manera de afrontar la vida y los problemas de esta vida. Así que se trata de creer. En el versículo 30 de nuestro texto, Mateo capítulo 6, Jesús ha dicho en relación al crecimiento de las flores del lirio, si Dios viste así las flores, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, necesitamos crecer en la fe en ese Padre, en la confianza en ese Padre. Para terminar, vamos a acabar con una idea muy importante de Jesús en este discurso. Vamos a leer, para terminar, los versículos que van del 31 al 33. Es la conclusión. Dice así: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No nos preocupemos en exceso por la vida, por el futuro. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, los que no conocen a Dios, los que no quieren ser hijos de Dios, o sea, los que no tienen a Dios como Padre, buscan, y esa idea es de buscar desesperadamente, buscan desesperadamente, con ansiedad, todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Así que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Claro, lo normal, si tú no tienes a Dios como Padre Celestial, es que te desesperas porque todo depende de ti. Pero si tú tienes a Dios como Padre Celestial, no te angustias, no te preocupas en exceso porque tu Padre Celestial, acabamos de leer, sabe que tienes
necesidad de todas las cosas de las que tienes necesidad. Y más aún, como no estás desesperado buscando la solución para tu vida, para tu ansiedad, entonces puedes hacer aquello que todo hijo de Dios debe hacer, que es buscar como prioridad el reino de Dios, las cosas de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que hagas aquí como hijo, y te dedicas a eso. Pero es cierto que este asunto no le interesa a todo el mundo, porque preferimos, incluso como cristianos o creyentes, supuestos creyentes, preferimos vivir buscando nuestro bienestar personal, nuestro interés y satisfacción personal, pero no el interés de Dios. Pero lo que vemos aquí en las palabras de Jesús es que el Hijo de Dios, el que realmente es Hijo de Dios, que tiene ese Padre Celestial, no solo vale mucho para Dios en el sentido del cuidado que Él tiene para con nosotros, sino que tiene una misión que cumplir, que el Padre le da, un propósito en la vida. No solo tiene una identidad que le aporta valor, tiene una identidad que le aporta un sentido en la vida. Un sentido que Jesús define aquí como buscar primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, dedicarnos a conocer la voluntad de Dios para hacer su voluntad y que eso se convierta en el centro de nuestra vida como hijos de Dios. Realmente, si no vivimos buscando conocer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios, buscando primero, en primer lugar, como una prioridad en nuestra vida, su reino, probablemente no somos hijos de Dios, somos religiosos de una religión cristiana u otra, pero estamos aquí con un propósito si somos hijos de Dios. Permíteme acabar diciendo que cuando uno se dedica en esta vida a lo que Dios quiere que hagamos, muchos temas que son causa de ansiedad para muchas personas ya ni los tienes. O no son unos temas tan trascendentes o tan importantes que te generan ansiedad. No son tan importantes, porque estás enfocado en lo que realmente importa, lo que realmente interesa, que es el reino de Dios. Una vida con Dios para cumplir su propósito aquí como hijo suyo, y estás enfocado en ese futuro con Él que nos aguarda cuando dejemos este mundo. Así que terminamos aquí. Estas palabras de Jesús seguro que nos pueden ser de mucha ayuda para afrontar nuestra vida y nuestra incertidumbre ante los problemas que pueden haber. Espero que os haga bien, como a mí me hace bien.